De todo, desde el comité que asesora justamente al ministro Ginés González García. Ya está en la línea el doctor Omar Sued, médico infectólogo y además presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Buen día, Gastón te saluda desde Jujuy. Hola Gastón, qué gusto escucharte, un placer escuchar también a estar ahí también en el aire en la provincia, en mi provincia. Un abrazo. Así es, un médico jujeño que hoy nos hace sentir muy orgullosos, Omar. No sabés la verdad la repercusión que está teniendo tu aparición tan frecuente en los medios de comunicación. Y bueno, para Jujuy sos un orgullo el día de hoy. Bueno, para mí también es un orgullo poder representar de alguna manera a la gente de mi provincia. Todo el mundo me gasta por la tonada, el acento que tengo, y para mí es un orgullo tenerlo. Y también agradecer a Jujuy en particular, porque soy médico gracias al esfuerzo de unos médicos jujeños sanpedreños, digamos, que nos ayudaron, y a mi familia que me dio también las herramientas para poder tener la constancia, para poder avanzar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Así es, y parte de tu familia en estos momentos que tal vez te esté escuchando, porque estamos en dúplex también con Radio 2, así que bueno, llega a toda la provincia nuestra emisora y también nuestra señal de cable. Pero Omar, queremos hablar un poco sobre el trabajo y sobre, obviamente, la situación epidemiológica de la que hoy vivimos. ¿Cómo es esta situación de estar asesorando hoy la decisión que se toma en todo el país a través del ministro Ginés González García? ¿Y cómo están trabajando ustedes como expertos asesorando diariamente? Bueno, es una responsabilidad grande porque estamos representando a la sociedad de infectología, no solamente una opinión personal. Entonces tenemos un grupo de 20 infectólogos que revisan permanentemente la información que va saliendo, se publican cientos de artículos cada día. Imagínate que esto está pasando en todo el mundo en este mismo momento. Entonces cada vez que sale una noticia tratar de chequear que esta sea la adecuada y después llevar estas discusiones al ministro de Salud, y cuando algunas de estas discusiones emergen a un nivel más alto, bueno, tenemos que ir hasta Casa de Gobierno para plantearlas ahí personalmente, ¿no? Entonces, para nosotros es un desafío grande tratar de estar seguros que lo que decimos está basado en evidencia, y en estos momentos donde no hay mucha evidencia de todo, digamos, ¿no? La gente nos pregunta, ¿tengo que lavar la ropa? ¿Tengo que sacarme los zapatos? No hay evidencia para estas cosas, ¿no? O tengo que usar barbijo y guante en la calle. No hay evidencia para estas cosas, y decirlo es difícil, porque hay alguna gente que piensa que esto los puede beneficiar, pero incluso tenemos evidencia de que podría ser hasta perjudicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, hasta que logremos juntar mucho más datos, el tiempo va pasando. Así que por ahora nos estamos manejando con esta información y con estos consensos y trabajando día a día para tener mejor información para la gente, para que tenga claro las cosas que tiene o que no tiene que hacer, ¿no? Por supuesto. Enfrentar una pandemia no es una tarea fácil, sobre todo desde el campo de la infectología, y más aún cuando sabés que el consejo, digamos, como grupo que ustedes de expertos le brindan al ministro y luego al presidente, por la repercusión que tienen. 45 millones de personas dependen hoy aproximadamente de la información que ustedes disponen, de los datos que ustedes brindan y de lo que sucedió el domingo, por ejemplo, ¿no? Recomendarle al presidente de la Nación a través del ministro extender la cuarentena unos días más. Sí, porque esto al final del día no tenemos vacuna, y los tratamientos que tenemos, que estamos evaluando y investigando, no son tan efectivos como la gente por ahí cree en los medios. La hidroxicloroquina o el lopinavir tiene una eficacia, si es que la tiene, y estamos tratando de dilucidarla, muy limitada. Los estudios que están saliendo no muestran un impacto terrible, y los estudios pequeñitos del francés, por ejemplo, que muestran una eficacia buena, tienen muchos errores metodológicos y no se ha podido reproducir en otros 2 estudios más. Entonces hay que ser cuidadosos. Entonces, si no tenemos tratamiento efectivo, no tenemos vacuna, esto tiene una alta mortalidad en gente grande, entonces lo que tenemos que hacer es prevenirlo, y la única forma de prevenirlo es evitar el contacto. Y si evitando el contacto con las medidas sociales que uno propone, que es que la gente grande se quede y que los que tienen algún problema de salud no salgan, no ha sido suficiente, la cuarentena es necesaria, porque con la cuarentena hemos logrado un 90% de acatamiento de esta reducción de la circulación, digamos, ¿no? Entonces, no la podemos mantener toda la vida,
pero por lo menos sostenerla 28 días es una buena medida, o 20 días por lo menos, es una buena medida como para poder frenar un poco la circulación viral. Ahora con esta cuarentena hasta el día 13, calculamos que vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hasta ahora, que la curva no ha hecho un gran pico, la curva se aplanó ya. Digamos, en los últimos 4 días tenemos valores que no superaron los 150 casos cada día, digamos, ¿no? Que no pasaron de 150 casos. Y eso es una noticia muy buena porque a esta altura del mes ya deberíamos estar con una replicación exponencial, digamos, cada día tendríamos que ver casi el doble de lo que teníamos el día anterior. Si tenemos 50, 100, 105, 200, 400, y por suerte eso lo hemos logrado aplanar. ¿Cuánto tiempo lo vamos a aplanar a eso? Depende de que cuando termine la cuarentena seamos capaces como sociedad de sostener las medidas de distanciamiento físico, o sea, que la gente mayor se siga quedando en la casa, que los asmáticos, los que tienen problemas cardiovasculares no vayan a trabajar, que los espectáculos públicos no se realicen, digamos, no va a poder haber por un tiempo hasta que no haya virus y recitales, no va a poder haber partidos de fútbol. Esas medidas lamentablemente sabemos que son importantes para la gente, pero hoy acá lo prioritario es abrir la actividad comercial, que la gente pueda volver a trabajar, pueda volver a hacer sus actividades diarias para ganar un poco el sustento, pero todas las otras actividades innecesarias, o sea que no son estrictamente imprescindibles, las vamos a tener que, aunque se levante la cuarentena, posponerlo unos meses más hasta que ya no haya más virus circulando. Exactamente. Bueno, acabas de tocar varios puntos por los cuales también quiero volver, tal vez profundizar un poquitito, para que a la gente le quede un poco claro, porque a veces la información que se brindan desde los medios es poco precisa o no tiene fundamento científico y confunde. Por un lado, estos tratamientos, ¿no?, que vos mencionás, incluso las declaraciones del virólogo francés, que por ahí fueron tapa en algunos portales de noticias, pero a ver, que esto la gente entienda, uno no puede brindar un tratamiento solamente porque un experto o alguien en particular lo puede llegar a considerar. ¿Qué se necesita para poder decir, bueno, tenemos un medicamento que podría ser efectivo? ¿Qué se necesita? Se necesitan datos, se necesita más de un estudio que demuestre que eso tiene un efecto. Decimos siempre más de un estudio en medicina porque cuando uno hace investigación hay muchos sesgos, muchas cosas que pueden confundir. Y nosotros en investigación tratamos de reducir al máximo su sesgo para que el resultado que uno tenga sea de verdad, sea el resultado esperado y eso sea comparable con otros estudios similares. Si otra persona hace la misma experiencia en otro lugar, debería dar el mismo resultado. Este estudio francés puede ser que muestre que tiene un poco de impacto, pero no se ha podido reproducir que tenga tan alto impacto. Y cuando uno lo mira bien, ve que al inicio él eligió un grupo de controles mucho peores que sus propios pacientes, con lo cual ya empieza con la carrera con un paso adelante. Encima saca de la carrera a los pacientes que no quisieron participar o que empeoraron durante el seguimiento, con lo cual le quedan los mejores. Entonces, y además después hay algunas cositas ahí en la escritura entre el primer borrador y el segundo borrador que fueron cambiando sin clarificar bien por qué. Entonces queda mucha duda de que por ahí exageró el beneficio de este tratamiento. No por una cuestión comercial, porque la medicación esta no tiene patente, es un genérico, pero más por fama. Y esto es algo que ya le pasó a este profesor francés, lamentablemente, anteriormente. Entonces tenemos algunas dudas de ese impacto y por eso es que Argentina va a participar en un estudio muy grande con la Organización Mundial de la Salud, donde ahí sí se va a sortear. Ya no va a ser ya no vamos a elegir con quién comparar. La comparación va a ser, digamos, sin que los médicos puedan elegir. Entonces se va a sortear a tratar o con lopinavir, o con hidroxicloroquina, o con interferón, o con otra droga que se llama remdesivir. Y después de tratar estos muchos números de pacientes de estos 4 ramas, vamos a poder saber cuál de las 4 drogas tiene mejor eficacia para este tratamiento. Y otro de los puntos que también a la gente le genera mucha curiosidad es cuando por ahí algunos países, como por ejemplo Israel, Estados Unidos, dicen tenemos una vacuna. ¿Es así de sencillo y en tan poco tiempo poder lograr una vacuna para el coronavirus COVID-19? Bueno, sí, por suerte había desarrollo de vacunas de SARS, que son coronavirus parecidos, entonces
cambiando por ahí los antígenos y haciéndolos más específicos de COVID, podría tenerse una vacuna. El problema es que aunque uno la tenga, ya las inyecciones de prueba de esta vacuna empezaron en Estados Unidos, aunque estas inyecciones de prueba muestren que la persona genera anticuerpos, después lo que tenemos que ver es que estos anticuerpos realmente protejan, y eso es un estudio de fase 3, que va a llevar por lo menos unos 6-8 meses, y después un estudio grande para demostrar que no tiene efectos tóxicos o eventos adversos graves. Entonces, una vacuna es probable que ya esté, pero hasta que podamos demostrar que funcione y que no es un riesgo, vamos a necesitar por lo menos un año. Bien, o sea que hay que ser prudentes, con calma y sobre todo hacer hincapié entonces en las medidas que hoy sabemos que sí son efectivas, respetar la cuarentena y obviamente las medidas de higiene. Y cuando vamos a las medidas de higiene uno siempre toma en primer lugar el lavado de manos, pero hay personas que por ahí dicen, bueno, tengo que desinfectar todo lo que hay a mi alrededor, quieren desinfectar los ambientes, quieren desinfectar muebles, quieren desinfectar calzados, esto que vos mencionabas al principio. Hoy, ¿cuál es la recomendación? Claro, sí, tal cual. Hoy, ¿cuál es la recomendación que tiene? Hoy la recomendación es el sentido común. Digamos, esto se transmite por un contacto cercano con otra persona, menos de 1 metro, bastante, digamos, más de 1 hora, con alguna persona en la que vos estés permanentemente muy cerca, y por eso es que hay que poner distanciamiento en todas las actividades que tengamos. Si hoy hay algunas actividades que se están haciendo porque son imprescindibles, pero vas a ver que en las reuniones uno tiene que mantener una distancia más de 1 metro, en los hospitales la gente trata de no tener una sala con más de 4 personas en la misma sala, porque tiene que mantener esa distancia. Después hay que lavarse las manos muy frecuentemente, muchas veces al día, porque uno se toca la cara muchas veces al día. Entonces, mientras más limpia estén las manos y menos y mientras más trates de no tocarte la cara, menos riesgo va a tener de infectarse. Y después la casa siempre la hemos limpiado, pero la tendríamos que limpiar ahora al final, pasarle un trapo al piso y a las mesadas con un chorrito de lavandina, 50 mililitros, o sea, 1/4 parte de un yogur, de un vasito de yogur de los clásicos que son de 200, 1/4 parte en un balde de agua. Con eso alcanza para desinfectar todo bien. Si le molesta el olor, se hace con eso y después se le pasa un trapo con perfume o con desinfectante común. Y el baño un par de veces con eso. Con eso es suficiente, no hay que hacer mucha más ciencia, no hay que meter los paquetes de arroz que traemos del supermercado en agua con lavandina, no hace falta poner, digamos, la ropa en el horno, ni lavar los trajes con agua con lavandina, porque con eso es suficiente. La posibilidad de que alguien se infecte porque trae de la calle un coronavirus es muy remota. No hay una carga de coronavirus circulando en el aire, si no le diríamos a la gente que no abra las ventanas. Entonces, en ese sentido, si la gente quiere lavar la ropa porque estuvo todo el día trabajando en un lugar donde había mucha gente, en un banco, lo que sea, y se quiere sacar la ropa de la puerta y lavarla y sacarse los zapatos, lo puede hacer. Nadie le prohíbe, pero no hay evidencia que nos diga que lo tiene que hacer. Entonces, si tenés que cruzar a comprar un paquete al negocio del frente, no hace falta que te vuelvas a cambiar la ropa cuando vuelvas a casa. Bien. Doctor Suez, me sumo un ratito y le pido permiso a mi compañero Gastón para hacer una pregunta que a mí me hace ruido hace varios días, ¿no? Se habla del pico. El pico de contagio, el propio presidente habló fines de abril, principio de mayo, y uno se pregunta, pero no vamos a estar en cuarentena. O sea, ¿cómo hacen para calcular cuándo vamos a llegar al pico de contagio y cuáles son, digamos, cuáles serían las claves para evitar llegar a ese punto? La clave más importante para evitar eso es la cuarentena, y por eso la hemos prolongado, y el pico no se va, mientras estemos en cuarentena no lo vamos a ver. Cuando salgamos de la cuarentena vamos a ver que la gente empieza a interactuar y ahí hay riesgo de infección. Entonces, a los 15 días de terminada la cuarentena podemos empezar a ver un aumento que dependerá de nosotros como ciudadanos, de la distancia que mantengamos fuera de la cuarentena de las otras personas, que este pico no sea muy alto. Esta cuarentena ayudó a que la circulación se ampute, digamos así, el pico de la curva, pero no quita que en el futuro, si nosotros terminamos el 13 la cuarentena y el 14 hacemos todos asados familiares
si el 14 nos juntamos todos a jugar a la pelota, si el 14 estamos todo el día en la calle, ahí hay un riesgo de que se presente un pico alto igual. Sí, ¿Nos tenemos que acostumbrar a vivir con el virus hasta que salga la vacuna? Digo, más allá que sean muchos o los casos o menos, ¿vino para quedarse? Sí, no lo sabemos todavía porque es la primera vez que este virus aparece y en ningún país todavía se ha eliminado. Entonces quizás este virus vino a quedarse y quizás nos tengamos que acostumbrar al menos 2 meses más a estas medidas de distanciamiento social o físico que tenemos que tener, porque posiblemente en estos 2 meses, antes de que, y sobre todo cuando empecemos a acercarnos al invierno, hay riesgo de que estas cosas se potencien. Entonces por eso vamos a tener que ser cuidadosos y cuidarnos hasta que, aunque no estemos en cuarentena, hasta que el virus deje de circular completamente. Bien, qué importante esto que decís, Omar, porque pensar que la cuarentena termine y que todo vuelve a la normalidad no es así. Todo se va a hacer de forma escalonada y que la gente también tiene que seguir acompañando las recomendaciones que brindan las autoridades sanitarias. Eso también es importante. Sí, eso es muy importante. El ministerio y todos los ministerios de las provincias tienen que estar o están abocados a eso. Casi todo el foco y la energía está puesto a eso. Hay que ir viendo cómo se va a ir abriendo algunos de estos caños, de estos grifos al salir de la cuarentena, ir autorizando, por ejemplo, en restaurantes que no haya mucho amontonamiento, que las mesas estén bien separadas, ir autorizando algunas actividades que se puedan hacer que no impliquen que la gente tenga que hacer muchas colas o no tenga que estar toda muy amontonada. Todas esas actividades cada distrito las va a ir eligiendo y diciendo, bueno, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se deberían hacer hasta que no haya menos circulación. Una cosa que es muy importante también tener en cuenta es que la vida en salud tiene que seguir, entonces hay que asegurar que las personas con HIV tengan acceso a la medicación, hay que asegurar que las personas con enfermedades crónicas puedan tener las recetas, puedan seguir tomando la medicación para la diabetes, para la hipertensión, para el corazón, y no suspender, digamos, estos programas completamente y mantener un servicio de urgencia separado, digamos, donde esta gente pueda consultar sin síntomas respiratorios, sin fiebre, para poder ir a buscar las recetas o ir a hacer la visita de urgencia sin necesidad de exponerse en una guardia de un hospital donde pueda haber coronavirus. Ahora, con la nueva definición de casos, hay que buscar el coronavirus en cualquier persona que haya estado, digamos, que tenga fiebre, que tenga tos, que haya estado en el exterior, o que haya estado en Buenos Aires, o que haya estado en Santa Fe o en el Chaco, por las dudas de que llegue a Jujuy coronavirus. Y también hay que buscarlo en cualquier neumonía común y en cualquier empleado de un hospital, un trabajador de la salud que tenga fiebre. Entonces esas son las prioridades en las que hay que seguir buscando en la provincia coronavirus para estar seguro que no esté circulando. Y eso está en la página del Ministerio de Nación. Así es. Doctor, respecto justamente a la búsqueda, ya que estamos hablando de esto, ¿cuáles son las técnicas con las cuales hoy se están haciendo los test en la República Argentina? Porque de esto todo el mundo habla, pero no sé si está tan claro cuáles son las técnicas que hoy se utilizan y la eficacia y la eficiencia que llegan a tener. Hoy lo único que tenemos para hacer diagnósticos es una técnica muy cara de biología molecular que busca el pedazo del virus en las secreciones de la nariz y de la boca. Eso se llama PCR y busca, digamos, el ARN viral. Es como si fuera como una técnica parecida a lo que se hace para medir la carga viral en HIV. Sabemos que es una técnica cara, que es muy compleja, que requiere una capacitación y un entrenamiento. Cada prueba sale como 3.000 pesos por lo menos, el reactivo solamente. Entonces no es una técnica que podamos hacer masivamente, ni se recomienda, ni en ninguna parte del mundo se hace masivamente, se hace solamente en personas que tienen síntomas. Lo que pasa es que hay otros países que tienen más plata y pueden hacer mucho más que nosotros. Entonces se hace en las personas que tienen síntomas y lo que se vio incluso, que es muy sensible, pero incluso los primeros días puede dar negativa. Entonces si a la persona le dio negativa y tiene síntomas, igual esa persona tiene que quedarse en su casa, tratar de contagiar lo menos posible. Estas personas que tienen tos sí que tienen que usar barbijo, pero no las otras que están sanas. Y si empeora el cuadro clínico, hay que repetirla, porque a veces si esa persona progresa a una neumonía, hay que repetirla por las dudas porque puede dar un falso negativo. Exacto. Después está la otra, y con esa misma técnica se va a controlar cuando ya se le pase la fiebre, se le va a hacer de nuevo a ver si ya no tiene más virus, si ya puede irse de alta, digamos, ¿no? Se hace dos pruebas más para el alta. Después hay otra prueba que se llama un test rápido, que es como el test rápido de VIH, que pones en una tirita y mirás un poco de plasma y mirás ahí en
5 minutos si da positivo o negativo. Esa prueba es más rápida de hacer, porque la PCR demora como 6 horas en hacerse, pero es más lenta en dar positivo. Quiero decir, la PCR aparece el día siguiente o a los 2 días que tenés síntomas, con mucha sensibilidad. En cambio, la prueba rápida, recién después del 5.º día de tener fiebre, recién empieza a hacerse positiva porque son anticuerpos, no es el virus directamente. Exacto. Entonces, sirve para los casos leves, no para cualquier caso temprano, digamos. Los casos que pueden esperar 5 días a hacerse la prueba. Tal cual, que es lo que decía la doctora Gentile en la conferencia de prensa del día domingo, ¿no? Que por favor dejemos de hablar de esto de testeos masivos porque es no solamente numéricamente en cuanto a presupuesto, sino que científicamente no genera, digamos, mayores beneficios. No, porque imagínate, claro, que tenés que, por las dudas, tener toda la población sana internada hasta que tengas esos resultados, que demoras 48 horas en tener. Es una locura. Así si no es. tiene síntomas, una locura. Y justamente yendo por ese lado, también muchos dicen la frase habitualmente de que porque ahora se ha descentralizado del Instituto Anlis Malbrán el hecho de los testeos, y ahora, por ejemplo, Jujuy ya desde el día lunes lo está haciendo en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, ahora van a aparecer más casos y vamos a tener un mapa tal vez más real de lo que sucede en el país. ¿Esto es así? ¿Puede ser así? Sí, claramente, siempre mientras más información haya es mejor y más real, digamos, que la foto que uno ve cada día. Ahí el desafío nuestro de los que analizamos los datos es ver cómo interpretamos esto. Entonces vamos a tener que interpretarlo en función de las pruebas que se hagan y el porcentaje de pruebas que den positivo. Pero sí, mientras más información tengamos, más real va a ser la situación. Exacto. Y Omar, para cerrar esta nota, las recomendaciones a la población. Nosotros acá vemos gente en Jujuy que anda con barbijos, con guantes, con, no sé, agua con lavandina. En algunos casos hasta limpian las veredas, salieron a hacer en algunas casas. Estas técnicas, por favor, yo sé que debes estar cansado de repetir esto, pero queremos que quede claro cuáles son las medidas efectivas y cuáles no. De lo que tenemos evidencia que funciona es de lavarse las manos varias veces al día, desinfectar la casa de uno o los lugares donde hay pacientes con coronavirus, por ejemplo los hospitales, con agua con lavandina, 50 mililitros en un balde de agua, y ventilar bien los ambientes, y separarse de las personas más de 1 metro y guardar a las personas grandes, tratar de visitarla lo menos posible, conectarse mucho con esas personas por teléfono, por videoconferencia, porque la gente mayor necesita el contacto de su familia, pero no cara a cara, no cercanamente, para evitar transmitirles la infección. Eso es lo único que podemos hacer con evidencia. Los guantes, los barbijos para la gente que no tiene síntomas no tiene sentido, o no tenemos información que nos permita apoyarlo. Y la desinfección de los espacios públicos con agua con lavandina tampoco tenemos evidencia de que esto haya bajado la tasa de infección. En Italia y en España hemos visto que hay a veces en algunas imágenes de la televisión que pasan fumigando las calles. Salta lo hizo, por ejemplo, hace unos días. ¿Cómo? La provincia de Salta lo hizo en sus calles hace unos días. Pero no hay ninguna evidencia de si uno no mide, por ejemplo, la contaminación urbana de estos virus, no tiene sentido largarse a gastar lavandina en eso que no va a tener ningún impacto, y lo único que va a hacer es subir el precio de la lavandina en el lugar por la falta de insumos. Entonces, ahí lo importante es decirle a la población que tenga lavandina en su casa, o repartir lavandina casa por casa para que la gente tenga, y no estar tirándola en la calle que no tiene ningún efecto. Esto, si en Argentina hubiera 100.000 casos, por lo cual en las calles mucha gente escupiera y tuviera coronavirus, podría ser diferente, pero no en esta situación epidemiológica. Y para nosotros los medios, ¿cuál es el mensaje? Para ustedes, por favor, evitar transmitir permanentemente, centrarse solamente en la cifra de los muertos, en la vida personal de los muertos, en la identidad, en la cara de los muertos, porque hay que respetar mucho la confidencialidad de la familia. Una persona que fallece es una tragedia para toda su familia, y es realmente muy malo que esto no se tenga en cuenta en los medios. Tratar de hablar en estos tiempos de cuarentena, de proponer a la comunidad actividades que la gente pueda hacer en sus casas, en ambientes reducidos, cosas más ingeniosas como diferentes
actividades físicas, educativas, comidas o alguna otra actividad para que la gente justamente se pueda relajar y descomprimir un poco. La violencia de género aumentó mucho en esta situación porque la gente está muy encerrada, con poca plata, entonces eso es desesperante para algunas situaciones y no la justifico, pero es algo que podemos los medios ayudar a descomprimir si pasamos mensajes más positivos, evitar enfocar o hacer móviles y llevar